Buen día, Dios te bendiga gran manera. En este hermoso momento quiero transmitirte esta palabra. Encuentro yo que el hablar es uno de los elementos que más utilizamos en nuestra vida diariamente para comunicar, y es la lengua la razón y causa de nuestros problemas. Por más del tiempo nos mete en problemas. El- y el problema no es la lengua, el problema es nuestro corazón. Dice la escritura que toda naturaleza humana ha podido domar toda clase de bestias y toda clase de aves y de animales del mar y de reptiles, pero ningún hombre puede domar su propia lengua. Encuentro en la palabra de Dios que el Señor nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La clave está en someter lo que es la carne, que es el cuerpo, a Dios como un sacrificio de ofrenda agradable a Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eh, para poder tener una renovación necesitamos tener un reemplazamiento. La renovación, a la renovación le sigue la transformación. Di conmigo, a la renovación le sigue la transformación. Yo encuentro que para poder renovar mi casa, el edificio donde vivimos o la iglesia, primeramente tenemos que tener una demolición. Nosotros como personas traemos miles de pensamientos, ideas, filosofías, hábitos, actitudes, emociones, sentimientos que arrastramos desde que nacimos, y esas se han vuelto el estilo de nuestra vida, en la manera de pensar. Es la que forma nuestro carácter y nuestras actitudes. Pero Dios nos dice que si hemos de tener éxito necesitamos una renovación, para una renovación del espíritu de nuestra mente. Y para poder tener esta renovación, si te das cuenta, se tienen que tumbar paredes, se tiene que tumbar techos, se tiene que tumbar pisos, se tienen que tumbar baños. Así, de igual manera, en nuestra vida tenemos nosotros, por el entendimiento que la palabra nos da, porque es a nuestro interés y nos conviene demoler todas esas falsas ideas, aquellas falsas falacias, aquellas feas maneras de pensar, aquellas actitudes que formaban nuestra vida y nuestro carácter, las emociones que nos traicionaban y las actitudes que nos formaban. A la renovación le viene una transformación. Por eso el apóstol Pablo dice a los Efesios: eh, esto pues yo les digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, que teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Que ya no hablen como hablaban antes, en palabras deshonestas, necedades. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, para dar gracia a los oyentes. Si Dios nos insta a despojarnos de la vieja manera de vivir, del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente.
y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Al nosotros presentar este cuerpo que es nuestra carne a Dios como un sacrificio agradable a Dios, nos disponemos a establecer nuestro afecto en las cosas de Dios y no en las de la tierra, en las cosas del Espíritu y no en las cosas de la carne. La Escritura dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Si tú te das cuenta por la palabra de Dios que nos enseña que cuando nosotros en lo que nos enfocamos a eso le damos nuestro afecto y le damos nuestro amor, nuestra atracción, y atractivo está hacia eso. Y nosotros hemos vivido en la carne, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en nuestras actitudes, en nuestra vieja manera de pensar. Pero todo eso nos ha causado muerte, aquello a lo cual hemos dado afecto, porque a lo que nos apegamos, de eso nos enamoramos. La carne ha sido dominante en nuestra vida, pero el resultado ha sido muerte. Pero el que se ocupa del Espíritu, o sea, el que inclina su corazón, su afecto, su pensamiento en las cosas de Dios, Dios es Espíritu. El amor del hombre está en Dios, no en las cosas de la carne. El que se ocupa de la carne es muerte, pero el que inclina su afecto, su atención, su atracción al Espíritu. La palabra es Espíritu y la palabra es vida. Tú tendrás vida y tendrás paz. Esto es lo que te define a ti, la paz, la paz. Grande paz tienen los que aman su ley y no hay para ellos tropiezo. Dios guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento, cuyo sentimiento, cuyas emociones, cuya fe, los valores del hombre están en Dios. Y cuando tú caminas en la palabra de Dios, la fe te define. La fe es la que te caracteriza. En medio de cualquier situación como lo que se está viviendo a través de todas estas situaciones y las noticias y lo que sea, la fe te distingue a ti por la paz que prevalece en ti en medio de esta generación en la cual estamos viviendo. Dios te bendiga, que la gracia y la paz sea contigo. Bye bye.